Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. Los limpiaparabrisas se arrastraban por el cristal con un ritmo constante, limpiando la lluvia de octubre que había seguido a Daniel Ramírez durante todo el camino desde Monterrey. 2 semanas, 14 días, sentado en esa estéril habitación de hospital, viendo a su padre desvanecerse, una respiración dificultosa a la vez. El olor antiséptico todavía se aferraba a su ropa, a su pelo, a su piel. Se había frotado las manos hasta dejárselas en carne viva en el baño del aeropuerto, pero el olor persistía, químico y penetrante. La autopista dio paso a carreteras familiares. Los pinos abarrotaban los arcenes, sus ramas pesadas por el agua. A Daniel le dolían los dedos de agarrar el volante. Había conducido sin parar, deteniéndose solo para echar gasolina y tomar un café que sabía a goma quemada. El agotamiento pesaba sobre sus hombros, pero necesitaba estar en casa, necesitaba ver a Lidia, necesitaba abrazarla y recordarse a sí mismo que no todo en su vida se estaba desmoronando. Su teléfono se había quedado sin batería en algún lugar cerca de la frontera con Coahuila. Se había dejado el cargador en el hotel. No importaba. Marisol sabía que venía. La había llamado desde el hospicio hacía 3 días, le dijo que a su padre le quedaban horas, quizás un día como mucho. Ella había estado distante al teléfono, su voz plana y distraída. Dijo algo sobre estar ocupada con un proyecto escolar de Lidia. La conversación había durado menos de 2 minutos. Daniel giró en la calle de los Sabinos, sus faros cortando el anochecer que se cernía. El pueblo se veía exactamente como lo había dejado. Los mismos buzones desgastados inclinados en ángulos extraños. Las mismas luces de porche parpadeando al oscurecer el cielo. La gente aquí conocía tu nombre, recordaba a tus padres, preguntaba por tus hijos en el supermercado. Debería haberse sentido como un consuelo. En cambio, se sentía como si lo estuvieran observando. Su casa apareció al final de un largo camino de grava, apartada de la carretera por un 1/4 de kilómetro de altos pinos. La luz del porche estaba encendida. ¿Bien? Marisol siempre se olvidaba de dejarla encendida. El buzón junto a la carretera estaba abierto, lleno de sobres y folletos. Ya lo cogería más tarde. En ese momento, solo quería cruzar esa puerta y ver la cara de su hija. Daniel aparcó junto al sedán de Marisol. El motor chasqueaba mientras se enfriaba. Se quedó sentado un momento, con las manos aún en el volante, respirando el olor familiar de casa, tierra húmeda, agujas de pino, el leve rastro de humo de leña de la chimenea de alguien más abajo en la calle. La lluvia había cesado, dejándolo todo resbaladizo y oscuro. Cogió su bolsa de lona del asiento trasero y subió los escalones del porche. La madera crujió bajo su peso. Una de las tablas se estaba soltando. Necesitaba arreglar eso. La puerta principal estaba sin cerrar, lo cual era raro en Marisol. Era paranoica con la seguridad, siempre comprobando las cerraduras 2 veces, poniendo la alarma, incluso cuando solo iba a la tienda. Lidia, su voz resonó en la entrada. Sin respuesta. La casa olía a rancio, a café viejo y a algo más que no podía identificar. Algo agrio. Dejó su bolsa junto a las escaleras y se movió por el salón. Una manta yacía arrugada en el sofá. Una taza de café estaba en la mesita auxiliar, con aros oscuros manchando la madera. Marisol odiaba las marcas de agua. Siempre había sido meticulosa con los posavasos, con mantener las superficies limpias. ¿Marisol? Lidia, más fuerte ahora. Sus pasos sonaban demasiado pesados en el silencio. La cocina estaba peor. Platos amontonados en el fregadero, con restos de comida seca y endurecida. El cubo de la basura rebosaba, con una cáscara de plátano colgando del borde. Una mosca zumbaba contra la ventana sobre el fregadero, frenética y atrapada. El refrigerador zumbaba, el único sonido en toda la casa. El pecho de Daniel se oprimió. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Subió las escaleras de 2 en 2, revisando primero la habitación de Lidia. Su cama estaba hecha, pero no como ella solía hacerla. Las esquinas estaban demasiado tensas, demasiado perfectas. Obra de Marisol.
La mochila de Lidia estaba en la silla de su escritorio, sin abrir. Su portátil estaba cerrado. Un vaso de agua en su mesita de noche tenía una fina capa de polvo en la superficie. La habitación de él y Marisol estaba vacía. La cama estaba deshecha, la ropa esparcida por el suelo. El joyero de Marisol estaba abierto sobre el tocador, con varias piezas faltantes. Su bolsa de viaje no estaba en el armario. Un peso frío se instaló en el estómago de Daniel. Volvió a bajar, moviéndose más rápido ahora, revisando el garaje. El coche de Marisol estaba allí, pero eso no significaba nada. Podría haber ido a dar un paseo. Podría estar en casa de su madre. Podría estar en cualquier parte. ¿Pero Lidia? ¿Dónde estaba Lidia? Se quedó en la cocina, forzándose a respirar, a pensar. El colegio. Quizás estaba en el colegio. No, pasaban de las 6. El colegio terminaba a las 3. En casa de una amiga. Pero Marisol habría dejado una nota. Siempre dejaba notas. Incluso cuando estaba enfadada con él, especialmente cuando estaba enfadada. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo pasó por alto bajo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Un golpe sordo, luego otro, proveniente de algún lugar de abajo. El sótano. Daniel se movió por el pasillo, pasó el baño hasta la puerta del final. La puerta del sótano. Siempre estaba sin cerrar. Solo un simple pestillo. Pero ahora un pesado candado colgaba de una nueva aldaba atornillada directamente al marco de la puerta. El metal estaba rayado, los tornillos brillantes y nuevos contra la madera vieja. Le tembló la mano al agarrar el candado. Era del tipo que usarías en una bodega. Grueso y resistente a la intemperie. Tiró de él, pero se mantuvo firme. Otro golpe sordo, más suave esta vez, y luego un sonido que le heló la sangre. Una voz, pequeña y quebrada. «Papá». El mundo se inclinó. La visión de Daniel se redujo a un solo punto. Esa puerta cerrada con candado. Esa voz al otro lado. Corrió al garaje, cogió una palanca de su caja de herramientas, volvió y la encajó detrás de la cerradura. La madera se astilló. No le importó. Tiró con más fuerza, los músculos tensos, la palanca clavándose en sus palmas. La aldaba se arrancó con un crujido que resonó por toda la casa. Abrió la puerta de golpe. Las escaleras del sótano descendían a la oscuridad. El interruptor de la luz no funcionaba. Buscó a tientas su teléfono antes de recordar que no tenía batería. Su mano encontró una linterna de camping que guardaban en un estante del pasillo. La encendió, el haz de LED cortando la negrura. Las escaleras crujieron bajo su peso. El sótano olía mal. A orina y a algo peor. Algo podrido. ¿Lidia? Cariño, ¿dónde estás? Aquí su voz llegó desde el rincón más alejado, detrás de la vieja caldera. Estoy aquí. Dirigió la linterna hacia el sonido, y sus rodillas casi cedieron. Estaba acurrucada contra la pared de hormigón, medio oculta detrás de una pila de cajas de cartón. Su ropa le colgaba, manchada y rota. Su pelo estaba enmarañado. Su cara estaba manchada de suciedad y algo más oscuro. Sus ojos captaron la luz, grandes, vacíos y antiguos de una manera que los ojos de ninguna niña de 13 años deberían verse jamás. Daniel dejó caer la linterna. Rodó por el suelo, proyectando sombras salvajes. Cruzó el sótano en 3 zancadas, dejándose caer de rodillas a su lado. Ella se encogió cuando le extendió la mano para tocarla. «Está bien», dijo, aunque se le quebró la voz. ¿Está bien, cariño? «Soy papá. Estoy aquí». Entonces dejó que la tocara. Su piel estaba fría y se sentía como papel bajo sus dedos. La estrechó entre sus brazos y no pesaba nada. Absolutamente nada. Su corazón latía contra su pecho demasiado rápido, como el de un pájaro atrapado. «¿Cuánto tiempo?», susurró en su pelo. «¿Cuánto tiempo has estado aquí abajo?» «Desde que te fuiste». Su voz era apenas audible. «Mamá dijo que fui irrespetuosa. Dijo que necesitaba aprender». 14 días.
Su hija había estado encerrada en este sótano durante 14 días mientras él estaba sentado junto al lecho de muerte de su padre a 500 kilómetros de distancia. La subió por las escaleras en brazos. Ella no lloró, no emitió ningún sonido, solo apretó la cara contra su hombro, sus dedos aferrándose a su chaqueta con la poca fuerza que le quedaba. Bajo la luz de la cocina, se veía peor. Tenía los labios agrietados y sangrantes. Unas ojeras oscuras amorataban la piel bajo sus ojos. Sus muñecas mostraban marcas rojas donde aparentemente había intentado liberarse de algo, aunque ahora no veía ninguna atadura. Daniel la dejó con cuidado en el sofá, cogió una botella de agua de la nevera y desenroscó el tapón con manos temblorosas. Despacio dijo mientras ella la alcanzaba. Solo sorbos pequeños. Ella bebió como alguien que hubiera olvidado a qué sabía el agua, como si fuera la primera cosa buena que experimentaba en semanas. Quizás lo era. ¿Dónde está tu madre? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Lidia bajó la botella, el agua goteando por su barbilla. Se fue hace 3 días, creo. Quizás 4. No podía ver la luz. ¿Te dejó comida? ¿Agua? Un pequeño asentimiento. Unas barritas de granola. Una garrafa de agua, pero se acabó. Daniel sacó su teléfono y lo conectó al cargador junto al sofá. Sus manos no dejaban de temblar. Necesitaba llamar a alguien. A la policía, a una ambulancia, a ambos. Había una tubería, dijo Lidia, con la voz distante. Goteaba. Ponía la boca debajo cuando tenía demasiada sed. El agua sabía a metal. Miró a su hija, la miró de verdad, y vio a alguien que apenas reconocía. La niña brillante y risueña que dibujaba caballos y cantaba desafinada en la ducha había sido reemplazada por esta extraña de ojos hundidos que sabía lo que era beber agua con sabor a óxido de una tubería que goteaba solo para sobrevivir. Te voy a llevar al hospital, dijo. Ella le agarró el brazo, con una fuerza sorprendente. No me dejes. No lo haré. Te prometo que me quedaré contigo. Su teléfono cobró vida con un zumbido, la pantalla inundándose de notificaciones. Llamadas perdidas del trabajo. Algunos mensajes de amigos ofreciendo sus condolencias por su padre. Nada de Marisol. Ni un solo mensaje. Llamó al 911. Su voz era firme a pesar de que por dentro se estaba desmoronando. Le dijo al operador su dirección. Les dijo que su hija necesitaba atención médica inmediata. Sí, había estado encerrada en un sótano. No sabía dónde estaba su esposa. Sí, también necesitaban enviar a la policía. La ambulancia llegó en 12 minutos. Daniel lo supo porque contó cada segundo sentado junto a Lidia en ese sofá, sosteniendo su mano mientras ella miraba a la nada. Los paramédicos fueron amables, profesionales. Hicieron preguntas que apenas podía responder. Envolvieron a Lidia en mantas, comprobaron sus constantes vitales, le pusieron una vía intravenosa para líquidos. Un coche de policía llegó mientras la subían a la ambulancia. 2 agentes salieron, sus rostros cuidadosamente neutrales. Daniel reconoció a uno de ellos. El agente Pérez, cuya hija había estado en la clase de Lidia unos años atrás. Señor Ramírez, dijo Pérez, con voz queda, necesitamos hacerle algunas preguntas. En el hospital, dijo Daniel. No voy a dejarla. Pérez asintió. Le seguiremos hasta allí. La sala de urgencias era demasiado brillante, demasiado ruidosa. Las enfermeras se movían con una eficiencia practicada, sus zapatos chirriando sobre el linóleo pulido. Apareció un médico, joven y de aspecto cansado, con el estetoscopio colgando del cuello como una carga. Examinó a Lidia detrás de una cortina mientras Daniel caminaba de un lado a otro fuera, escuchando el murmullo de voces que no podía distinguir del todo. Cuando el médico salió, su expresión era cuidadosamente controlada. Está gravemente deshidratada y desnutrida. Vamos a ingresarla esta noche para observación y fluidos intravenosos. Necesitará análisis de sangre para comprobar el funcionamiento de sus órganos. Dadas las circunstancias, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, habrá que notificar a los servicios de protección de menores. Daniel asintió. Se lo esperaba. Lo que sea necesario. Señor Ramírez, una nueva voz.
Se giró para encontrar a una mujer con un traje de pantalón gris de pie detrás de él, una placa enganchada a su cinturón. Detective Morales, según la identificación. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño pulcro, sus ojos agudos y evaluadores. Necesito tomarle declaración. Se sentaron en una pequeña sala de consulta que olía a limpiador industrial. Daniel le contó todo lo que sabía, que no era mucho. Había estado en Monterrey durante 2 semanas. Su padre tenía cáncer de pulmón en fase 4. Llamó a casa varias veces, pero Marisol siempre había dicho que todo estaba bien. Lidia estaba bien. El colegio estaba bien. Su teléfono se había quedado sin batería en el viaje de vuelta. Había llegado a casa para encontrar la casa vacía y a su hija encerrada en el sótano. ¿Sabe dónde podría estar su esposa?, preguntó Morales, con el bolígrafo suspendido sobre una libreta. Daniel miró fijamente la mesa. La superficie estaba rayada, cubierta de tenues marcas de años de uso. Volverá, dijo en voz baja. Siempre lo hace cuando necesita algo. ¿Puede pensar en alguien con quien podría quedarse? ¿Familia? ¿Amigos? Casi se rió. Marisol no tenía amigos, no de verdad. Tenía conocidos, gente para la que actuaba. Su madre vivía en Cancún y no se hablaban desde hacía 3 años, no desde que Marisol la acusó de favoritismo hacia su hermana. Su hermana no la acogería. Marisol había quemado ese puente hacía mucho tiempo. No dijo, no sé dónde está. Fue entonces cuando recordó el teléfono. La factura del teléfono de Marisol. Tenía acceso a su cuenta de móvil en línea. Sacó su teléfono, inició sesión y se quedó mirando el historial de llamadas. Docenas de llamadas a un único número en los últimos 3 meses. Llamadas largas, algunas de más de 1 hora. Todas en momentos en que Daniel había estado en el trabajo o, más recientemente, en Monterrey. Le mostró la pantalla a Morales. Este número, la ha estado llamando a ella, o ella ha estado llamando a este número. No sé a quién pertenece. Morales lo anotó. Lo investigaremos. Señor Ramírez, tengo que preguntar. ¿Su esposa ha mostrado signos de este tipo de comportamiento antes? Daniel pensó en las veces que Marisol le había gritado a Lidia por dejar platos en el fregadero. Las veces que la había castigado durante 1 mes porque se había olvidado de sacar la basura. La forma en que exigía perfección, exigía obediencia, exigía cosas que ningún niño podía proporcionar de forma consistente. Pero encerrarla en un sótano, dejarla allí durante 2 semanas. No dijo, nada como esto. Pasó la noche en una silla junto a la cama del hospital de Lidia. Ella dormía a ratos, despertándose sobresaltada cada hora más o menos, con los ojos desorbitados hasta que recordaba dónde estaba. Cada vez, Daniel le tomaba la mano y le hablaba en voz baja hasta que se volvía a dormir. En algún momento durante las largas y oscuras horas, revisó las cosas de Marisol de forma remota usando su portátil. Su cuenta bancaria conjunta había sido vaciada hacía 3 días, cada centavo transferido a una cuenta que no reconocía. Su cuenta de ahorros, también. Lo había dejado sin nada. Encontró el número que había estado llamando a su teléfono. Lo pasó por un servicio de búsqueda inversa. Resultó estar registrado a nombre de un tal Bruno Garza. El nombre le trajo un vago recuerdo. Entonces encajó. La recaudación de fondos de la primavera pasada, la de la nueva biblioteca. Marisol había insistido en que fueran, aunque Daniel odiaba esos eventos. Ella se había pasado toda la noche hablando con un hombre con un traje caro, alguien que había hecho su fortuna en el desarrollo inmobiliario. Bruno Garza. Reía demasiado fuerte, y Marisol se había sentido atraída por él como una polilla a la llama. Daniel cerró su portátil y miró a su hija dormida. Su respiración era más estable ahora, su color mejor con los fluidos intravenosos haciendo efecto en su sistema, pero todavía se veía demasiado pequeña en esa cama de hospital, todavía parecía alguien que había sido roto y mal pegado de nuevo. Confiaba en Marisol, a pesar de todo. Los cambios de humor, los comentarios hirientes, la forma en que podía hacerte sentir inútil con solo una mirada. Le confió a su hija. Ese había sido su error. Su fracaso. No lo cometería de nuevo. Cuando el amanecer finalmente se coló por la ventana del hospital,
pintándolo todo en tonos de gris y rosa, Daniel se hizo una promesa. Marisol no solo se enfrentaría a la ley. No solo iría a la cárcel. Se enfrentaría a él. Entendería exactamente lo que había hecho. Y perdería todo lo que le importaba, de la misma manera que Lidia casi lo había perdido todo encerrada en ese sótano. Él se aseguraría de ello. La detective Morales apareció en el hospital poco después de las 8 de la mañana, con 2 tazas de café. Le entregó una a Daniel sin decir palabra. Él la tomó, agradecido por el calor, por el sabor amargo que ahuyentaba el agotamiento. La hemos encontrado, dijo Morales, acomodándose en la silla a su lado. O más bien, ella nos encontró a nosotros. La cabeza de Daniel se levantó de golpe. ¿Dónde? Llamó a la comisaría hace una hora. Dijo que había oído que había una especie de malentendido. Quería aclarar las cosas. La expresión de Morales era plana, indescifrable. Está volviendo en coche desde Guadalajara mientras hablamos. Estará aquí sobre el mediodía. Guadalajara, con Bruno Garza, probablemente. Daniel imaginó a Marisol en alguna habitación de hotel cara, pidiendo servicio de habitaciones, recibiendo un masaje mientras su hija se moría de hambre en la oscuridad. ¿Van a arrestarla?, preguntó. Vamos a hablar con ella primero, a escuchar su versión de la historia. Morales hizo una pausa. Señor Ramírez, sé que esto es difícil, pero tenemos que seguir el procedimiento. Vendrá voluntariamente, dará una declaración, y luego decidiremos qué cargos presentar. ¿Qué cargos presentar? La voz de Daniel se alzó antes de que pudiera detenerla. Encerró a una niña en un sótano durante 2 semanas. La dejó allí sin comida ni agua. ¿Ella? Lo sé. Morales levantó una mano. Créame, lo sé. Pero necesitamos construir un caso que se sostenga en los tribunales. Necesitamos documentación, pruebas, declaraciones de médicos y trabajadores sociales. Necesitamos hacer esto bien. Daniel se obligó a respirar, a pensar con claridad. Morales tenía razón. Si se precipitaban, si cometían errores, Marisol podría salir impune. Se le daba bien eso. Escapar de las consecuencias, inventar historias, hacerse la víctima. ¿Puedo verla?, preguntó. ¿Cuándo venga? Probablemente no sea una buena idea. Necesito verla. Morales lo estudió durante un largo momento. Está bien, pero no hable con ella. No se le acerque. Observe a través de la ventana de observación, y eso es todo. ¿Entendido? Él asintió, aunque lo que realmente quería era estar en esa habitación, preguntarle cómo pudo hacer esto, hacerle mirar lo que había hecho. Pero Morales tenía razón. Necesitaba ser inteligente en esto. Lidia se despertó sobre las 9. Una enfermera trajo el desayuno, huevos revueltos, tostadas, zumo de naranja. Lidia miró la comida como si no supiera qué hacer con ella. Está bien, dijo Daniel suavemente. Puedes comer todo lo que quieras. Ella cogió el tenedor con dedos temblorosos, tomó un pequeño bocado de huevos, luego otro. Y luego estaba comiendo más rápido, metiéndose la comida en la boca como si alguien pudiera quitársela. Más despacio, cariño. Te vas a poner mala. Redujo la velocidad, pero solo un poco. Cuando el plato estuvo vacío, miró a su alrededor como si esperara que alguien apareciera y la castigara por habérselo terminado todo. Una trabajadora social pasó a media mañana. Se llamaba Patricia, y tenía ojos amables y una voz suave que parecía diseñada para tranquilizar a la gente. Le hizo preguntas a Lidia sobre lo que había pasado, tomando notas en una carpeta de cuero. Lidia respondió en un tono monótono, mirando sus manos. Sí, su madre la había encerrado en el sótano. No sabía por qué, excepto que había sido irrespetuosa. No, su padre no lo sabía. Había estado cuidando de su padre moribundo en Monterrey. Patricia preguntó sobre el colegio, sobre los amigos, sobre si esto había ocurrido antes. Lidia negó con la cabeza a la mayoría de las preguntas. Daniel escuchó a su hija describir su encarcelamiento con esa voz plana y sin emociones y sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. A las 11:30, Morales llamó. Está aquí.
Si todavía quiere ver la entrevista, debería venir ahora. Daniel besó la frente de Lidia. Volveré pronto. ¿A dónde vas? Le agarró la mano, con la misma fuerza feroz de la noche anterior. Tengo que hablar con la policía. Pero tu tía Rebeca va a venir a quedarse contigo mientras no estoy. ¿La recuerdas? Vive en Toluca. Había llamado a su hermana esa mañana, explicándole la situación en frases breves y cortantes. Rebeca se había puesto en camino en menos de una hora. Era así de buena. Fiable de una manera que Marisol nunca había sido. No dejes que mamá me lleve, susurró Lidia. Nunca, dijo Daniel, y lo decía con cada fibra de su ser. Te lo prometo, nunca más te llevará a ninguna parte. La comisaría era un edificio bajo de ladrillo en el centro, junto a la biblioteca y la oficina de correos. Daniel había pasado por delante 1000 veces, pero nunca había entrado. Morales lo recibió en la recepción, lo condujo por un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación con un espejo unidireccional que daba a una sala de interrogatorios. Y allí estaba Marisol. Sentada en una mesa de metal, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono. Llevaba vaqueros de diseño y un suéter de color crema. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Un bronceado. Estaba bronceada. Sus uñas estaban recién hechas, pintadas de un rosa suave. Parecía alguien que acababa de volver de vacaciones, no alguien cuya hija casi había muerto. Morales entró en la sala de interrogatorios con otro detective, un hombre corpulento llamado Torres. Se sentaron frente a Marisol, colocando un dispositivo de grabación sobre la mesa entre ellos. Gracias por venir, señora Ramírez, dijo Morales. Esta entrevista está siendo grabada. ¿Lo entiende? Por supuesto, la voz de Marisol era suave, segura de sí misma. Estoy encantada de aclarar esto. Sé que Daniel ha pasado por mucho con el fallecimiento de su padre, y creo que está confundido sobre lo que pasó. ¿Por qué no nos cuenta lo que pasó desde su perspectiva?, dijo Torres. Marisol suspiró como si todo el asunto fuera tedioso. Lidia ha estado teniendo problemas de comportamiento durante meses. Mentirosa, robando dinero de mi bolso, llegando tarde a casa. Intentamos castigarla, quitarle privilegios. Nada funcionó. Cuando Daniel se fue a Monterrey, las cosas empeoraron. Estaba completamente fuera de control. Las manos de Daniel se cerraron en puños. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Suave y ensayada. Así que, tuve que tomar medidas drásticas, continuó Marisol. Le dije que necesitaba un tiempo de reflexión para pensar en su comportamiento. El sótano parecía un lugar seguro. Le di comida, agua, mantas. La revisaba todos los días. Todos los días, la voz de Morales era neutral. Sí, por supuesto. No soy un monstruo. Marisol parecía genuinamente ofendida. Le llevaba las comidas, me aseguraba de que estuviera cómoda. Luego tuve que ir a Guadalajara a una conferencia de trabajo. Soy vendedora farmacéutica. Puedo proporcionar la documentación. Y organicé que mi vecina la vigilara. ¿Qué vecina? La señora Patterson. Vive a 2 casas de distancia. Morales y Torres intercambiaron una mirada. Hablamos con la señora Patterson esta mañana. Dice que no la ha visto en más de un mes. La expresión de Marisol no cambió. Entonces se equivoca. O quizás está confundiendo las fechas. Definitivamente le pedí que vigilara a Lidia. Señora Ramírez, su hija fue encontrada gravemente deshidratada y desnutrida. Había estado sin comida ni agua adecuadas durante al menos 3 días, posiblemente más. La única agua disponible para ella era de una tubería que goteaba. Eso es imposible. La voz de Marisol se agudizó. Le dejé muchos suministros. Si se le acabaron, es porque estaba siendo derrochadora o dramática. Ya sabe cómo son los adolescentes. Daniel quería romper el cristal. Quería hacerle ver las fotos que el hospital había tomado. La niña de ojos hundidos en la cama del hospital que se sobresaltaba con las sombras. También notamos que su cuenta bancaria conjunta fue vaciada hace 3 días, dijo Torres, sacando unos papeles. ¿Puede explicar eso?
Ese es mi dinero. Marisol se enderezó. Yo lo gané. Puedo hacer lo que quiera con él. Es una cuenta conjunta. Daniel ha sido financieramente irresponsable. Estaba protegiendo nuestros activos. ¿Transfiriéndolos a una cuenta solo a su nombre? La mandíbula de Marisol se tensó. No voy a discutir mis decisiones financieras con ustedes. Eso es entre mi marido y yo. ¿Qué hay de Bruno Garza?, preguntó Morales. Ha estado en contacto frecuente con él. Por primera vez, la compostura de Marisol flaqueó. Solo por un segundo, pero Daniel lo vio. Un destello de algo. Sorpresa, quizás. O miedo. Luego su rostro se alisó de nuevo. Bruno es un socio de negocios. Hemos estado discutiendo oportunidades de inversión. Lo llamó 17 veces la semana pasada mientras supuestamente estaba en una conferencia de trabajo. Ya les dije, estábamos discutiendo negocios. Señora Ramírez Morales se inclinó hacia adelante, vamos a necesitar que se quede en la ciudad mientras completamos nuestra investigación. Eso significa que no habrá viajes a Guadalajara ni a ningún otro lugar. ¿Entiende? Marisol se levantó bruscamente. ¿Se me acusa de algo? No en este momento. Pero es una persona de interés en una investigación en curso por poner en peligro a un menor. Esto es ridículo. Marisol cogió su bolso. Mi hija es una adolescente con problemas que intenta llamar la atención. Daniel está desconsolado por el duelo y no piensa con claridad. Yo soy la víctima aquí. Salió, sus tacones resonando en el linóleo. Daniel la vio irse, esa frialdad dura en su pecho extendiéndose por todo su cuerpo. Morales volvió a la sala de observación. Bueno, está mintiendo, dijo Daniel, sobre todo. Lo sé, pero ahora mismo es su palabra contra la de una niña traumatizada. Necesitamos más. ¿Cómo qué? Documentación, registros telefónicos, extractos bancarios, cualquier cosa que demuestre que planeaba irse, que hirió deliberadamente a su hija. Morales hizo una pausa. La transferencia de fondos es interesante. Y las llamadas a Garza. Si podemos demostrar que tenía una aventura, que planeaba fugarse con él, eso nos da un motivo. Va a desaparecer, dijo Daniel. Le han dicho que se quede en la ciudad, pero no va a escuchar. Huirá. Quizás. O quizás se quede para intentar controlar la narrativa. Morales le entregó su tarjeta. Si se pone en contacto con usted, hágamelo saber de inmediato. No interactúe con ella. No la deje entrar en su casa. No acepte nada. ¿Entendido? Daniel asintió, pero su mente ya estaba acelerada. Marisol no huiría. Todavía no. Era demasiado arrogante, demasiado convencida de su propia inteligencia. Intentaría arreglar esto, girar la historia a su favor. Y eso significaba que volvería a la casa. Condujo de vuelta al hospital, sus pensamientos agitándose. Rebeca estaba allí cuando llegó, sentada junto a la cama de Lidia, leyéndole un libro de bolsillo gastado. Su hermana levantó la vista cuando entró, la preocupación grabada en su rostro. ¿Cómo está?, preguntó Daniel en voz baja. Mejor. El médico dice que probablemente pueda irse a casa mañana si sus análisis salen bien. Rebeca se levantó y le dio un fuerte abrazo. Danny, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido. No es tu culpa. Se apartó, logró una débil sonrisa. Gracias por venir. Por supuesto. Es mi sobrina. Eres mi hermano. Rebeca miró a Lidia, bajó la voz. ¿Qué vas a hacer con Marisol? Lo que sea necesario. Esa noche, de vuelta en casa con Lidia dada de alta bajo su cuidado, Daniel revisó la casa metódicamente. Fotografió el sótano, los arañazos en la pared donde Lidia había marcado los días, la garrafa de agua vacía, los envoltorios de las barritas de granola, la mancha de humedad bajo la tubería que goteaba. Documentó las cuentas bancarias vaciadas, imprimió los registros telefónicos de Marisol e hizo copias de todo. Luego hizo algo que le sorprendió incluso a él mismo. Llamó a Marisol. Ella respondió al segundo timbre. Daniel, su voz era cálida, casi afectuosa. Le dio escalofríos.
Me alegro de que llamarás. Tenemos que hablar de toda esta locura. Ven a casa, dijo él. Hablemos en persona. Una pausa. No creo que sea una buena idea. La policía me dijo. No me importa lo que dijo la policía. Eres mi esposa. Deberíamos poder tener una conversación sin que ellos se involucren. Otra pausa. Más larga esta vez. Podía oírla pensar, calcular. Está bien. Mañana. Pasaré sobre las 10. Apareció a las 10:15 porque Marisol nunca era del todo puntual. Daniel observó desde la ventana cómo aparcaba en la entrada, se retocaba el maquillaje en el espejo retrovisor y se alisaba el pelo. Caminó hacia la puerta como si todavía viviera allí, como si nada hubiera cambiado. Él abrió antes de que pudiera llamar. Hola, sonrió, esa sonrisa brillante y falsa que usaba con los extraños. ¿Puedo entrar? Se hizo a un lado. Ella pasó a su lado, su perfume agudo y caro, y se quedó en el salón como si lo estuviera evaluando. El sitio se ve bien. ¿Has limpiado? ¿Dónde estabas, Marisol? Se giró, todavía con esa sonrisa. Se lo dije a la policía. Guadalajara. Había una conferencia. Les dijiste que estabas en una conferencia de trabajo, pero ya no trabajas. Lo dejaste hace 6 meses. La sonrisa vaciló. Hago trabajos de consultoría. ¿Para quién? Daniel, no tengo que explicarte mis decisiones profesionales. He venido a hablar de Lidia. Sí, hablemos de Lidia. Hablemos de cómo la encontré encerrada en un sótano, muerta de hambre y aterrorizada. La expresión de Marisol se endureció. No seas dramático. Estaba siendo disciplinada. Necesitaba aprender a respetar. ¿Respetar? Daniel oyó que su voz se alzaba y la contuvo. Enfadarse no ayudaría. Encerraste a nuestra hija en un sótano durante 2 semanas y la dejaste allí sin comida ni agua. ¿Y a eso lo llamas disciplina? Le dejé provisiones. Si se le acabaron, es culpa suya. Le dejaste apenas lo suficiente para 3 días. Luego desapareciste. Tenía asuntos que atender. Marisol se cruzó de brazos. Me dejaste aquí sola para encargarme de todo mientras te ibas a Monterrey. Alguien tenía que mantener las cosas en marcha. Mi padre se estaba muriendo. Y yo tenía que gestionar una casa y una niña problemática sola. No tienes ni idea de lo difícil que se ha vuelto Lidia. Es manipuladora, Daniel. Juega contigo. Siempre lo ha hecho. Miró a su esposa. Esta mujer con la que se había casado hacía 12 años. Esta mujer que una vez le había hecho reír, que le había cogido la mano durante las tormentas, que había llorado de alegría cuando nació Lidia. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿O siempre había sido así, y él simplemente había estado demasiado ciego para verlo? Quiero arreglar esto, dijo con cuidado. Por el bien de Lidia. Necesita estabilidad. La postura de Marisol se relajó ligeramente. Me alegro de que estés siendo razonable. Sabía que lo serías una vez que te calmaras. Pero necesito entender lo que pasó. Todo. El dinero que transferiste, las llamadas a Bruno Garza. Sus ojos se entrecerraron. Esos son asuntos privados. No cuando afectan a nuestra hija, no lo son. Daniel se acercó, manteniendo su voz suave, razonable. Ayúdame a entender, Marisol. Ayúdame a arreglar esto. Ella lo estudió durante un largo momento. Podía verla sopesando opciones, calculando qué historia funcionaría mejor. Finalmente, suspiró. ¿Está bien? Sí, he estado hablando con Bruno. Me ha estado ayudando con algunas inversiones. El dinero que transferí fue para protegerlo. Sabía que te enfadarías por lo de la disciplina. Sabía que probablemente intentarías tomar el control de las finanzas por despecho. En Guadalajara, necesitaba espacio para pensar, para averiguar cómo manejar todo. Se acercó, le puso una mano en el brazo. Su tacto se sintió frío. Daniel, sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Siempre lo hacemos. Él miró su mano,
luego volvió a su cara. Estaba mintiendo. Cada palabra era una mentira, pero ella creía que él se lo estaba tragando. Creía que podía suavizar esto como siempre lo hacía. Vale, dijo él. Lo arreglaremos. Pero tienes que quedarte aquí. No más viajes a Guadalajara. La policía está vigilando. Algo parpadeó en su rostro. Molestia, quizás. O un cálculo. De acuerdo. Puedo hacer eso. Durante la semana siguiente, Marisol interpretó el papel de madre preocupada. Venía todos los días, traía la compra y se ofrecía a ayudar con Lidia. Lidia se negaba a verla, se encerraba en su habitación cuando Marisol llegaba. Marisol actuaba herida, confundida, como si no pudiera entender por qué su hija estaba siendo tan difícil. Daniel observaba, y mientras observaba, reunía pruebas. Encontró recibos que Marisol había dejado en su coche, cenas caras en restaurantes de Guadalajara, cargos en hoteles que reconoció como de alta gama. Rastreó los datos de localización de su teléfono, vio el patrón de visitas al apartamento de Bruno Garza. Documentó cada mentira, cada contradicción, cada pieza de evidencia que demostraba que Marisol no había estado en una conferencia de trabajo, sino que se había estado dando la gran vida con su amante mientras su hija moría lentamente. También encontró algo más. Marisol había estado planeando vender la casa. Había documentos en su correo electrónico, correspondencia con un agente inmobiliario sobre los precios de venta y el valor de mercado. Había estado investigando cómo vender una propiedad sin el consentimiento del cónyuge. Las fechas de los correos electrónicos se remontaban a meses atrás, mucho antes de que su padre se enfermara. Había estado planeando esto, todo. Daniel compartió todo con la detective Morales. Ella revisó los documentos, su expresión se oscurecía con cada página. Esto es bueno, dijo. Realmente bueno. Estamos construyendo un caso sólido por poner en peligro a un menor y fraude financiero. Pero necesitamos pillarla en el acto si queremos que los cargos se mantengan. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, necesitamos que haga algo ilegal mientras estamos observando. Las firmas falsificadas, el intento de venta de la propiedad. Si realmente lo lleva a cabo, podemos arrestarla en el acto. Daniel pensó en eso. Tiene previsto reunirse con el agente inmobiliario la semana que viene. Lo vi en su calendario. En la oficina del notario del centro, el martes a las 2. Morales sonrió sombríamente. Entonces estaremos allí. Marisol no sospechaba nada. Continuó con su actuación, siguió interpretando a la esposa agraviada y a la madre incomprendida. Hablaba de cómo podrían reconstruir, de cómo llevarían a Lidia a terapia, de cómo todo volvería a la normalidad una vez que todos se calmaran. Daniela sentía, estaba de acuerdo con todo, y contaba los días. El martes llegó claro y frío. Daniel dejó a Lidia en casa de Rebeca. Se estaba quedando allí por ahora, en un lugar seguro donde Marisol no pudiera encontrarla. Luego condujo hasta el centro, aparcó a 2 manzanas de la oficina del notario y esperó. Morales había colocado agentes dentro del edificio y en coches sin distintivos fuera. Se coordinaron con el notario, que había aceptado cooperar. Todo estaba en su sitio. Marisol llegó a la 1:50, puntual por una vez. Llevaba un portafolio de cuero y un traje de negocios que probablemente costaba más de lo que Daniel ganaba en una semana. Entró en el edificio con la cabeza alta, confiada y segura. Daniel esperó 5 minutos y luego la siguió. Morales lo encontró en el vestíbulo. Está en la oficina ahora, dijo Morales en voz baja. Ya ha presentado documentos falsificados que demuestran que tiene un poder notarial. El notario está ganando tiempo, haciendo preguntas. Se trasladaron a una sala de conferencias contigua. A través de la pared compartida, Daniel podía oír voces, amortiguadas pero audibles. La voz de Marisol, brillante y profesional. El notario preguntando por la firma de Daniel. Marisol explicando que él lo había firmado todo, solo que no podía estar aquí hoy por trabajo. Más preguntas, Marisol impacientándose. Luego el sonido de papeles crujiendo. Ya es suficiente, dijo Morales por su radio. Entren. Daniel la siguió fuera de la sala de conferencias, por el pasillo y dentro de la oficina del notario.
Marisol levantó la vista cuando entraron, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué está pasando? Marisol Ramírez, está bajo arresto. Morales sacó las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. El rostro de Marisol pasó por una serie de expresiones, confusión, conmoción, ira y finalmente se asentó en la indignación. Esto es ridículo. Daniel, diles. Diles que firmaste estos documentos. Daniel se acercó, dejándole ver su rostro con claridad. Nunca firmé nada, Marisol. Lo falsificaste en el poder notarial. Igual que has estado mintiendo sobre todo lo demás. Tú hiciste esto. Su voz temblaba de furia. Tú me tendiste una trampa. No, su voz era tranquila, fría. Te lo hiciste a ti misma. Yo solo dejé de fingir que no lo veía. Morales la esposó, le leyó sus derechos con esa voz firme y profesional. Marisol luchó contra las esposas, su compostura finalmente se hizo añicos. Bastardo. Tú me hiciste esto. Después de todo lo que he hecho por ti, por esa pequeña ingrata. Cuidado, dijo Daniel en voz baja. Tendría mucho cuidado con lo que dices de mi hija ahora mismo. La sacaron de la oficina, a través del vestíbulo donde otras personas observaban con ojos curiosos y críticos. Marisol seguía girándose, seguía gritando su nombre, seguía insistiendo en que todo era un error. Daniel observó hasta que desapareció en el coche de policía de fuera. Luego volvió a su camioneta y condujo hasta la casa de Rebeca, donde Lidia estaba esperando. Ella levantó la vista cuando él entró, sus ojos interrogantes. ¿Se ha acabado? Se ha acabado, dijo él. Tu madre ha sido arrestada. Va a ir a la cárcel. Lidia asintió lentamente. Sin lágrimas, sin alivio, solo un pequeño asentimiento como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Quizás lo había hecho. ¿Podemos ir a casa ahora?, preguntó. Sí, cariño. Podemos ir a casa. El pueblo no habló de otra cosa durante semanas. En el supermercado, en la cafetería, en la gasolinera, todo el mundo tenía una opinión sobre lo que había pasado. Algunos decían que siempre habían sabido que Marisol no estaba bien, que siempre habían sentido algo raro en ella. Otros decían que Daniel debía de haberla tendido una trampa, que debía de haberla empujado a ello de alguna manera. Unas pocas almas valientes sugirieron que quizás ambos tenían la culpa. Daniel dejó de escuchar los chismes después de los primeros días. Que hablaran. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Marisol estaba detenida en la cárcel del condado, se le negó la fianza después de que el fiscal argumentara que había riesgo de fuga. Los cargos seguían acumulándose, poner en peligro a un menor, fraude, falsificación, robo. Su abogado intentó llegar a un acuerdo, pero el fiscal no estaba interesado. Este caso era demasiado mediático, demasiado claro. Querían un juicio. Daniel asistió a cada audiencia, se sentó en la primera fila donde Marisol podía verlo. Se veía diferente cada vez, más dura, más delgada, su ropa de diseño reemplazada por un mono naranja. A veces lo miraba con odio. A veces apartaba la vista. Una vez, intentó sonreír, como si todavía estuvieran juntos en esto, como si él la perdonaría si ella simplemente actuaba con suficiente dulzura. Él le devolvió la mirada sin expresión alguna hasta que ella apartó la vista. Lidia iba a terapia 2 veces por semana. La doctora Ellis era paciente y amable, especializada en trauma infantil. Dijo que llevaría tiempo, que la curación no era lineal, que habría contratiempos y días difíciles. Daniel ya sabía todo eso. Había leído todos los libros sobre trauma y recuperación que pudo encontrar. Pasó horas investigando el TEPT en niños, aprendió sobre los desencadenantes y los mecanismos de afrontamiento y cómo ayudar sin asfixiar. Algunas noches Lidia se despertaba gritando. La encontraba acurrucada en su armario, convencida de que estaba de vuelta en ese sótano. Se sentaba con ella, le hablaba en voz baja, le recordaba dónde estaba. Hacían chocolate caliente juntos a las 2 de la mañana, se sentaban en la mesa de la cocina mientras ella volvía lentamente en sí. Otras noches, estaba bien. Se reía de algo en la tele, dibujaba, hablaba del colegio. Esas noches eran más duras en cierto modo porque le recordaban todo lo que Marisol había intentado destruir.
Rebeca se quedó un mes, durmiendo en la habitación de invitados, ayudando en lo que podía. Era consejera escolar, sabía cómo hablar con los niños sin presionar demasiado. Lidia se abrió a ella de maneras que todavía no podía con Daniel, y él estaba agradecido por eso. Es más fuerte de lo que crees, dijo Rebeca una noche después de que Lidia se hubiera ido a la cama. Estaban sentados en el porche bebiendo cerveza de botellas, mirando las estrellas. Los niños son resilients. No debería tener que serlo, dijo Daniel. No, pero lo es. Rebeca tomó un sorbo de cerveza. ¿Qué vas a hacer cuando termine el juicio de Marisol? Seguir adelante. Averiguar cómo es la normalidad. ¿Y si Marisol sale? No lo hará. La voz de Daniel era plana. ¿Seguro? No en mucho tiempo. Hablan de 15 a 20 años con todos los cargos. Rebeca se quedó en silencio un momento. ¿Todavía la quieres? La pregunta lo pilló por sorpresa. ¿La quería? Había querido a quien pensaba que era Marisol. La mujer que se reía de sus chistes, que bailaba en la cocina, que lloraba en las películas. Pero esa mujer o nunca había existido o había sido enterrada tan profundamente bajo capas de crueldad y narcisismo que bien podría estar muerta. No dijo finalmente. No creo. Bien. No deberías. El juicio comenzó en enero, 3 meses después del arresto de Marisol. El juzgado estaba abarrotado de gente que había leído sobre el caso en el periódico local o lo había visto en las noticias. Se había convertido en una sensación, una historia con moraleja sobre el abuso oculto, sobre familias perfectas que eran cualquier cosa menos eso. Daniel se sentó detrás de la mesa del fiscal con Rebeca a su lado. Lidia era demasiado joven para testificar, pero la doctora Ellis hablaría en su nombre, al igual que el médico de urgencias que la examinó por primera vez. Había fotos, historiales médicos, registros telefónicos, extractos bancarios. La evidencia era abrumadora. El abogado de Marisol intentó pintarla como una víctima, una madre estresada que lidiaba con una adolescente difícil y un marido ausente. Sugirió que Daniel había exagerado el estado de Lidia, que el sótano había estado adecuadamente abastecido, que Marisol nunca había tenido la intención de hacer daño real. El jurado no se lo tragó. Escucharon el testimonio de los paramédicos que habían encontrado a Lidia deshidratada y desnutrida. Vieron fotos de los arañazos en la pared del sótano, oyeron hablar del agua con sabor a óxido de la tubería que goteaba. Se enteraron de las cuentas bancarias vaciadas, de las llamadas a Bruno Garza, de los documentos falsificados. El propio Bruno Garza testificó, con aspecto incómodo en su traje caro. Sí, había estado teniendo una aventura con Marisol. Sí, habían hablado de fugarse juntos. No, no sabía que Lidia estaba encerrada en el sótano. Pensaba que solo se estaba quedando con una amiga mientras Marisol lidiaba con problemas familiares. El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio, pero el daño estaba hecho. El jurado ahora sabía que Marisol había estado planeando abandonar a su familia, que había estado robando dinero para financiar una nueva vida con su amante. Marisol subió al estrado en su propia defensa. Fue un error. Intentó ser comprensiva, intentó explicar lo abrumada que había estado, como Daniel la había dejado sola para lidiar con todo. Pero bajo el contrainterrogatorio, su verdadera naturaleza salió a la luz. Se puso a la defensiva, argumentativa, y finalmente le gritó al fiscal que nadie entendía lo que era criar a una niña, que era deliberadamente difícil. Daniel observó los rostros del jurado mientras ella hablaba, los vio volverse más fríos, más duros, más disgustados con cada palabra. El veredicto llegó en 4 horas. Culpable de todos los cargos. El rostro de Marisol perdió todo el color mientras el juez leía cada cargo. Cuando llegó a la fecha de la sentencia, finalmente miró a Daniel por primera vez. Vio miedo real en sus ojos. No arrepentimiento, no remordimiento, solo miedo a lo que se avecinaba. No sintió nada. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, a Daniel se le permitió dar una declaración de impacto de la víctima. La mantuvo corta. Mi hija casi muere por culpa de la mujer sentada en esa silla. Está lidiando con un trauma que la afectará por el resto de su vida. Tiene pesadillas. Entra en pánico en espacios pequeños. Se sobresalta cuando la gente levanta la voz.
Todo porque su madre decidió enseñarle respeto. Hizo una pausa, mirando directamente a Marisol. No hay nada que pueda decir que describa adecuadamente lo que Marisol Ramírez le hizo a nuestra hija. Pero puedo decirles esto, se merece cada día de la sentencia que están a punto de darle. El juez la sentenció a 18 años. Marisol sollozó mientras se la llevaban. Daniel salió del juzgado y no miró atrás. 3 meses después de que terminara el juicio, Daniel recibió una carta de la cárcel del condado. Marisol quería verlo una última vez. Había escrito algo sobre cerrar el ciclo, sobre la necesidad de explicarse, sobre seguir siendo la madre de Lidia. Casi la tiró. Rebeca le dijo que debería hacerlo. La doctora Ellis dijo que era su decisión, que necesitaba hacer lo que sintiera que era correcto para él. Fue. La sala de visitas era fría y gris, dividida por plexiglas y teléfonos de metal rayado. Marisol apareció después de 10 minutos, conducida por un guardia. Había perdido peso, su rostro demacrado y pálido. Su pelo se había vuelto lacio y sin brillo sin sus productos caros. Aparentaba cada uno de sus 42 años. Cogió el teléfono de su lado. Daniel cogió el suyo. Gracias por venir, dijo en voz baja, casi sumisamente. No estaba segura de que lo harías. No estoy aquí por ti, dijo Daniel. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo. Para siempre. Sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero Daniel, estuvimos casados 12 años. Eso tiene que contar para algo. Lo hizo una vez. Mantuvo su voz nivelada, sin emociones. Ya no. Marisol se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Cometí errores. Lo sé. Estaba abrumada. No pensaba con claridad, pero nunca quise hacerle daño de verdad. Tienes que creer eso. No tengo que creer nada de lo que dices. Y no lo hago. Estás haciendo esto para castigarme. Hacerme sentar aquí, negándote a perdonarme. Eso es cruel, Daniel. Estás siendo cruel. Casi se rió. ¿Yo estoy siendo cruel? Encerraste a nuestra hija en un sótano. La dejaste allí para que muriera. Robaste nuestro dinero. Falsificaste documentos. Planeabas abandonarnos a los dos. ¿Y crees que yo soy el que está siendo cruel? Iba a volver a por Lidia, eventualmente. Una vez que me estableciera. Establecida con Bruno Garza, ¿quieres decir? ¿En la nueva vida que te hubieras comprado con mi dinero? La expresión de Marisol cambió, endureciéndose. Nunca fuiste suficiente, Daniel. Eras aburrido, predecible, contento con tu pequeña vida en este pueblo de mala muerte. Yo necesitaba más. Me merecía más. ¿Y Lidia? ¿Qué se merecía ella? Lidia es igual que tú. Contenta con ser ordinaria. Intenté empujarla a ser mejor, a querer más de la vida, pero no escuchaba. Daniel miró fijamente a la mujer al otro lado del cristal. Esta extraña con el rostro de Marisol. Estás enferma, dijo en voz baja. Y he terminado de perder mi tiempo contigo. Empezó a colgar el teléfono. Marisol apretó la mano contra el cristal. Espera, Daniel, por favor. Me necesitas. No lo lograrás solo. Ya verás. En unos meses, un año, te darás cuenta de que cometiste un error. Estaré aquí. Te perdonaré. Se detuvo, con el teléfono a medio camino del soporte. Y lo volvió a llevar a su oído. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Marisol? Yo aprendí a reconocer el veneno cuando lo pruebo. Y tú no eres solo veneno. Eres del tipo que tarda años en matarte. Lidia y yo estamos mejor sin ti. Estamos mejor contigo aquí dentro, lejos de nosotros, incapaz de hacernos más daño. Se inclinó más cerca del cristal. No te necesito. En realidad, nunca te necesité. Simplemente me convencí de que sí porque pensaba que así es como se suponía que debía sentirse el amor. Pero no era amor. Era miedo. Y ya no te tengo miedo. El rostro de Marisol se contorsionó de rabia.
Te arrepentirás de esto. No eres nada sin mí. ¿Me oyes? ¿Nada? Daniel colgó el teléfono. Su voz todavía gritaba a través del cristal mientras se alejaba, el guardia ya moviéndose hacia ella para restablecer el orden. No miró atrás. Simplemente siguió caminando hasta que estuvo fuera, respirando el aire frío que se sentía limpio y penetrante en sus pulmones. Condujo a casa lentamente, tomándose su tiempo, notando cosas que había estado demasiado insensible para ver en los últimos meses. La forma en que la luz se filtraba a través de los pinos, los primeros brotes verdes en las ramas prometiendo la primavera. Un halcón dando vueltas en lo alto, cabalgando las térmicas. Cuando entró en su camino de entrada, Lidia estaba sentada en los escalones del porche, dibujando en su cuaderno de bocetos. Levantó la vista cuando él bajó de la camioneta. ¿A dónde fuiste?, preguntó. A ver a tu madre. La mano de Lidia se congeló en la página. ¿Por qué? Para despedirme. Se sentó a su lado, miró lo que estaba dibujando. Un jardín lleno de flores y mariposas. Colores brillantes, sin sombras. Para siempre. ¿Va a volver? La pregunta fue pequeña, asustada. No, cariño. No lo hará. No en mucho, mucho tiempo. Y para entonces, serás una adulta. Podrás decidir si quieres verla alguna vez. Lidia asintió, sus hombros relajándose ligeramente. Bien. Se sentaron juntos en la luz menguante de la tarde. La primera nevada del invierno se había derretido hacía semanas, dejando el suelo fangoso y en carne viva. Pero la primavera estaba llegando. Todo volvería a ponerse verde, volvería a crecer. A sanar. Papá, la voz de Lidia era queda. ¿Crees que estaremos bien? Daniel rodeó a su hija con el brazo, la acercó. Sí. Creo que sí. Esa noche, hizo chocolate caliente sin que nadie se despertara gritando primero. Lo bebieron en la mesa de la cocina mientras Lidia le mostraba sus dibujos. Páginas y páginas de cosas brillantes y esperanzadoras. Jardines y caballos y casas que no se parecían en nada a la suya. Lugares a los que quería ir, cosas que quería ver. ¿Podemos ir a algún sitio este verano?, preguntó. ¿Como unas vacaciones de verdad? ¿A dónde quieres ir? Lo pensó, mordiéndose el labio. Al océano. Quiero ver el océano. Entonces iremos al océano. Ella sonrió. Una sonrisa de verdad. Del tipo que llegaba a sus ojos. Se dio cuenta de que no había visto esa sonrisa en meses. Quizás más. Quizás años. Después de que ella se fue a la cama, Daniel se quedó en la ventana de la cocina mirando el camino de entrada. Las grietas todavía estaban allí, extendiéndose por el hormigón como venas. Necesitaba repararlas eventualmente, pero no esta noche. Esta noche, simplemente observó cómo la nieve comenzaba a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriéndolo todo de blanco. Marisol había recibido exactamente lo que se merecía. La ley se había encargado de eso. Pero más que eso, había perdido lo que tanto se había esforzado por controlar, perdió el amor de su hija, perdió el miedo de su marido, perdió su capacidad de hacerles daño. Y ellos eran libres. Daniel pensó en esas palabras que Lidia le había susurrado en el hospital, su voz pequeña y quebrada. ¿Volverá mamá a casa alguna vez? Había estado preguntando si estaba a salvo, si la pesadilla había terminado. Se había acabado. Finalmente, completamente acabado. Terminó su propia taza de cacao, la enjuagó en el fregadero y apagó la luz de la cocina. Mañana, prepararía el desayuno. Mañana, llevaría a Lidia a terapia. Mañana, iría a trabajar y volvería a casa y haría todas las cosas ordinarias que componen una vida. Pero esta noche, se quedó en la oscuridad y se permitió sentir algo que no había sentido en años. Alivio. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el camino de entrada, el césped, todo el pueblo, cubriendo las grietas, llenando los espacios vacíos, haciendo que todo volviera a ser limpio y nuevo.